Tenemos una situación crítica en seguridad. Crítica en seguridad. Esta rapiña con el resultado de un hombre herido en la cabeza fue... Es funcionario policial este muchacho, este joven que fue herido. Después el policía repele la agresión, termina abatiendo a uno de los delincuentes y otro termina... Atención, noticia de último momento. Acaban de herir a un policía durante un intento de rapiña. Hablamos de una situación muy dura que tiene que ver con un desmejoramiento que venimos sufriendo hace muchísimos años con respecto a la letalidad en el Uruguay. La seguridad pública tiene un eje fundamental y un protagonista fundamental en la policía. Y la gente tiene que saber que el policía es policía 24 horas. El ministro de Interior se pronunció, creemos que fue muy flojo, es el jefe de la seguridad de todo el país. Para que la policía actúe tiene que estar respaldada y para estar respaldada tiene que tener un ministro que tenga espalda. Entonces tenemos que tener un respaldo y vuelvo a repetir, el ministro de Interior es el primero que tiene que respaldarnos. Acciones concretas a corto plazo tomando en cuenta de que hay agresiones a policías graves, hasta de fallecimiento, de personas jóvenes que tienen la vida entera por delante. El Ministerio del Interior está trabajando fuertemente en un plan de seguridad, como nosotros nos comprometimos, en el marco de lo que va a ser también la Ley de Presupuesto Nacional, que va a poner recursos para modificar y cambiar aquellos aspectos que nosotros veníamos cuestionando de la política de seguridad del gobierno anterior. Lo que sí es real es que no podemos esperar un año a que esté el famoso plan de seguridad para tomar acciones sobre esto. ¿Cuántos meses lleva de gobierno esta actual administración? Ya creo que estamos llegando al cuarto. Bueno, decir que los problemas de seguridad son del gobierno entrante parece un poco exagerado. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todas las voces para terminar la semana debatiendo por la pantalla de Canal 4. Como veían en el informe hoy sobre la principal preocupación de los uruguayos. Venimos de una semana complicada, pero a decir verdad, el deterioro de la seguridad en Uruguay lleva décadas. Si vamos a la década del 90, con respecto a hoy, los homicidios se duplicaron. Las rapiñas eran 2.000 y pocas, hoy son 23.000. Los presos también, 2.000 y poquitos en la década del 90, hoy son 16.000. Pasaron todos los partidos por el gobierno, se acusaron unos a otros de fracaso. Y aquella famosa frase, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Hay mucho para debatir, por eso hoy tenemos invitados de lujo, algunos debutantes en todas las voces, así que rápidamente se los voy a presentar. Tenemos a Eduardo Brenta, que no es debutante, senador por el Frente Amplio, presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado. Bienvenido, Brenta. Gracias, un gusto. Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, planteó declarar la emergencia en materia de seguridad. Bienvenido. Gracias. Eduardo Antonini, senador del Frente Amplio, también integra la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara Alta. Bienvenido, Antonini. Gracias. Carlos Cami, senador por el Partido Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia, fue el principal impulsor del plebiscito por los allanamientos nocturnos. Bienvenido. Muchas gracias. Andrés Gandini es secretario general del Sindicato Policial, tiene amplia experiencia como funcionario penitenciario. Bienvenido, Andrés. Gracias. Y Gabriel Tenenbaum es sociólogo y docente y ha realizado diversas investigaciones relativas justamente a la violencia y a la criminalidad organizada. Bienvenido. Gracias. Quiero comenzar con una pregunta general para todos, ¿no? De análisis. Del punto en el que estamos hoy, ¿hay retorno? ¿Por qué nos sentimos tan inseguros? Gobierne quien gobierne. Arranco por aquí. Brenta. Bueno, yo creo que primero venimos arrastrando, como lo decía el tape, ¿no? Un problema vinculado a la seguridad de larga data, pero que en realidad ha ido modificándose con el tiempo, ¿verdad? Hoy están apareciendo, por lo menos por las cifras que conocemos, digamos, y que el ministro ha expresado en la comisión, modificaciones también en lo que tiene que ver con las formas de delito. Hoy, por ejemplo, se han disparado formas nuevas, o relativamente nuevas, ¿no? O han reaparecido formas, como por ejemplo el famoso cuento del tío, las estafas, ¿no? Que tienen que ver en muchos casos con la reducción del uso del efectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay también una caída en lo que tiene que ver con hurtos y rapiñas, por ejemplo. En estos últimos tiempos, por lo menos, es lo que indican algunos datos que supuestamente se van a conocer a la brevedad. Pero yo creo que lo importante es que tengamos un abordaje integral del tema de seguridad, ¿no? La seguridad
Yo escuchaba ahora que hay que respaldar a la policía. Obviamente este gobierno le ofrece a la policía todo el respaldo necesario, pero todos sabemos que es un problema multifactorial y que tiene que tener un abordaje integral. Y de hecho lo que se está intentando es tener justamente un abordaje desde todos los ángulos, ¿no? Bien, Manini. Sin lugar a dudas que hay retorno, claro que sí. Primero que nada hay que estar convencido de que se puede. No podemos proclamar al comienzo de una gestión que ya el delito ganó la batalla. Al contrario, hay que estar dispuesto a dar esa batalla. Y hay que entender que esto es un problema muy complejo que viene de hace mucho tiempo. Lo que estamos viviendo hoy es el corolario de décadas de pérdida de respeto a la autoridad. En todos los niveles, empieza en la familia, en el maestro, en el profesor, en el policía, al militar, a los símbolos nacionales, a las fechas patrias, a todo nivel, todo aquello que signifique cierto ordenamiento ha sido socavado durante décadas. Entonces, cuando eso ocurre, termina siendo la ley de la selva. Los más fuertes hacen prevalecer su fuerza sobre los más débiles. Es fundamental que el Estado tome de una vez por todas las medidas. Es posible a condición de tener la determinación de dar la batalla en todos los niveles. Por eso nosotros, cuando hablamos de la emergencia nacional en materia de seguridad, es para alinear todos los resortes del Estado para actuar de una vez por todas como hay que actuar. En el Uruguay no hay por qué aplicar aquello de que el delito cada vez avanza más. Miren la región, miren en Argentina, Brasil, etc. No, Uruguay tiene sus características y es posible totalmente a condición de estar decidido a agarrar el toro por la guama. Vamos a ir a algunos de los puntos que ya se han planteado, pero quiero seguir con la ronda. Antonini, su punto de vista. Sí, que estamos viviendo en un mundo mucho más violento, eso es verdad. En una sociedad uruguaya mucho más violenta. Mire, cuando yo me crié en Maldonado, las puertas se dejaban abiertas. Nadie cerraba con llave las casas. Y hoy, Maldonado creció, es una ciudad y tiene problemas complejos, como tienen todas las ciudades de Uruguay y del mundo. O sea, yo creo que acá el tema de lo que hay que sincerarse, es decir, la seguridad es un problema que nos involucra a todos. Es decir, no solamente al sistema político, también involucra al ciudadano. Si la gente no se involucra en la seguridad, no lo siente como suya la responsabilidad, es muy difícil. Entonces, el problema que tenemos hoy es que aparece la respuesta fácil de decir, fue un gobierno que tuvo la culpa, fue un gobierno que no hizo esto. Se acusa ahora a un gobierno con 4 meses de que estamos en una situación crítica, cuando esto viene de hace muchos años. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de lado lo que se puede ganar un punto político, es decir, sincerémonos y ver cómo podemos trabajar. Yo, en lo que concuerdo con Manini, es que es posible reducir. Y que hay retorno. ¿Cami? Creo que el gran desafío que tenemos desde la actividad política, desde las distintas responsabilidades en el plano legislativo, de gobierno, de la oposición, de los sindicatos, de la academia, es seguramente más fácil diagnosticar en común. El mundo cambió, es verdad, la ruta del narcotráfico pasa por Sudamérica y por Uruguay, es verdad, la sociedad está más violenta, es verdad, el código delictual cambió fundamentalmente con la droga y otras cosas. Ahora, esto quiere decir que porque gobernamos 3 partidos en lo que va de este siglo, en 25 años, toda la culpa se licúa y no nos permite, por ejemplo, al menos admitir desde la objetividad de algunos números. La pregunta, Viviana, es si tiene retorno. Bueno, yo creo que se puede retornar y quedó demostrado. Por ejemplo, en este aumento de las cifras, también es verdad, por ejemplo, que en el 2018 hubo un pico de 420 homicidios. En el 2024 terminamos con 377. No es poco, son 45 familias o víctimas menos. ¿Se puede? ¿Alcanza? No. A mí no me alcanzó ni en mi gobierno, ni en los pasados en que fui oposición, ni en este. No podemos ser conformistas. Bien. Ahora, es posible el retorno y creo que en ese desafío de dialogar y seguramente de acuerdo en el diagnóstico,
saber también que tenemos visiones distintas. Bien. Yo creo que la actitud que se señalaba del ministro, con todo el respeto a su capacidad y su buena fe, de inaugurar el traje de ministro del Interior diciendo de que contra el narcotráfico se perdió la batalla, es un muy mal mensaje como jefe de tropa para Navarra, y también creo que es una equivocación hasta desde el absurdo, porque si está perdida la batalla quiere decir que se va a legalizar. Bueno, también eso implicaría el camino de mejorar. Bien, vamos a ir a esos puntos porque hay varios ahí ya sobre la mesa políticos, pero quiero terminar la ronda con el representante de la policía. Bueno, retorno, sí, obviamente que todos pensamos que tiene que haber un retorno y lo tenemos que obligar, porque la sociedad está cansada de la delincuencia, pero hay un factor que yo lo vengo hablando ya hace un determinado tiempo, cárceles. Si no ponemos hincapié en la rehabilitación, estamos hablando que son 16.000 a la actualidad y que esos 16.000 van a volver a las calles. Y no podemos seguir permitiendo de que si van a volver a las calles y no hay una rehabilitación, van a volver a delinquir. Entonces el retorno tiene que arrancar desde ahí, porque no solamente están viendo desde sus casas a esos familiares que están recluidos, que no hay un avance y al momento de salir vuelven nuevamente a delinquir y las familias lo están mirando y quienes los más chicos van a aprender, y esperemos que no, pero lamentablemente el retorno arranca desde ahí. Sí, las cárceles hoy son realmente una bomba de tiempo, ¿no? Y no hay una política y las condiciones son inhumanas, es una verdadera escuela. Todos los días quedan libres en promedio 30 presos que cumplieron su condena. Claro. 20 y pico de ellos al poco tiempo están reincidiando. Sí. Si no se los rehabilita en la cárcel, y creo que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si no se los rehabilita, nosotros hace rato que estamos insistiendo con el trabajo obligatorio a todos los presos, como una forma. Bien, Gabriel. Bueno, esto tiene muchas aristas. Creo que la discusión acá está muy centrada en lo comunicacional, lo que dice el ministro, lo que hay que decirle al electorado, a la gente que nos está escuchando. Y hay un plano simbólico que es verdad que hay que jugarlo y es importante dar mensajes claros, contundentes, firmes, esperanzadores. Pero la discusión de fondo, a mi gusto, es otra. La discusión de fondo tiene que ver con generar política criminal, política penal, política carcelaria basada en evidencia, articular esa discusión entre las distintas visiones académicas, políticas, mirando hacia un horizonte que nos va a favorecer a todos en términos de convivencia social. Y eso, a mi juicio, no se ha hecho. Generalmente las discusiones están muy en el barro, digamos, por hablar rápidamente. Cuesta tener una mirada un poco más trascendente y no sacar un poco de ventaja en ese tipo de discusión desde el punto de vista comunicacional, en fin. Me parece que si hay punto de retorno, hay teoría del cambio, por lo tanto hay formas de aminorar cosas que nos están pasando. Siempre eso va a ser marginal, eso hay que también decirlo, no hay pólvora mágica, digamos, no hay balas de plata. Vamos a conformar un paquete muy grande de medidas y siempre va a ser relativamente marginal lo que vamos a poder hacer, pero hay que hacerlo porque esto es a largo plazo. Claro, ahí habrías un punto también, y quiero ir a los políticos, porque es cierto que la seguridad no ha logrado un acuerdo a nivel político. Y siempre a mí me surge la misma pregunta, ¿es por un tema ideológico? Porque da la sensación de que hay diferencias ideológicas, pero también está lo electoral, que es un botín electoral. Ahora el gobierno va a llamar nuevamente a un diálogo por seguridad, es lo que planteó el presidente de la República en los últimos días. ¿La oposición está dispuesta a participar? Porque yo soy partidario siempre de dialogar. De hecho, incluso en nuestro propio partido en el 2018 se convocó a una mesa para dialogar y hubieron matices. Nosotros con el doctor Larrañaga desde Alianza Nacional en ese entonces participamos. El diálogo siempre es una apuesta que entiendo no puede ser eludida. También es verdad, diálogo con resultados, diálogo con propuestas concretas, diálogo con capacidad de terminar en iniciativas concretas y que no sea solamente, coincido, la simbología de lo comunicacional, que también es importante. Bien, pero el Partido Nacional estaría dispuesto a participar, ¿cree usted, después de lo que pasó con la seguridad social, no? Bueno, lo de la seguridad social no se cuestionó el dialogar. Se planteó desde el Partido Nacional y hubo coincidencias con el Partido Colorado también
el Partido Independiente, de que el ámbito tenía que ser del gobierno con los partidos políticos porque es una democracia representativa y en eso se basó. Seguramente culmine en ese diálogo. Creo que el diálogo, personalmente, reitero, no puedo hablar por el partido, aparte tenemos que esperar que se concrete efectivamente la convocatoria por la seguridad, me refiero, sí, y en qué marco va a ser, cuáles van a ser el alcance de esa iniciativa. ¿Saben cómo va a ser esa iniciativa? Esa iniciativa se está anunciando en el día de hoy, tengo entendido, o mañana, pero quiero aclarar una cosa, ¿no? En relación a lo que el ministro manifestó. Porque en realidad yo primero comparto que hay que tener una mirada a largo plazo. Ahora también hay que ver lo que se está haciendo en el momento, ¿no? Sí. Una cosa es plantear un horizonte de comienzo del año próximo, fines de este año, donde se pueda tener un diálogo multipartidario con una mirada integral sobre los temas de seguridad que incluyan la mirada de qué pasa con los niños que viven en determinadas zonas, ¿no? Que después se transforman vía narcotráfico, muchas veces en delincuentes. O sea, tener una mirada que nos permita abordar los problemas de fondo que originan la delincuencia. Ahora, yo tengo acá lo que se está haciendo, ¿no? Se está trabajando en pasantías para la policía en formación. Se van a instalar 13.300 cámaras de videovigilancia, 3.000 cámaras corporales, 574 cámaras que controlan matrículas, 2.300 tobilleras, 5 pórticos de análisis de tráfico vehicular, compromiso de gestión para mejorar la función policial. Bien. Programa de reciclaje de motos, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? En lo que tiene que ver con la utilización de motos ahora en estos famosos robos piraña. Podría seguir, operativos policiales, más de 89 operativos policiales. Hoy escuchaba, o ayer, al jefe de policía de Río Negro, sí, anunciando cierre de boca de pasta base 2 por semana. O sea, acciones concretas. Ahora, ¿esas acciones concretas van a atacar el problema de fondo? Bueno, yo creo que es necesario tomar esas medidas, como se están tomando, pero al mismo tiempo tratar de tener un diálogo que permita profundizar en las causas, ¿no? De la misma manera que comparto la preocupación sobre el sistema carcelario y creo que una de las propuestas, que es la creación del Ministerio de Justicia, que ha estado en los programas de todos los partidos, implican, entre otras cosas, el pasaje... Siempre rechazó el Ministerio de Justicia. Perfecto. Pero quiero decir esto, que el pasaje que se refería a sacar de la órbita del Ministerio del Interior, podría ser otro lado, en nuestro caso es el Ministerio de Justicia, de sacar de la órbita de quien reprime a quien tiene que rehabilitar, bueno, me parece que es un paso importante en la búsqueda de soluciones de más largo plazo. Manini. Yo creo que todas las medidas que dice Brenta que se están haciendo están muy bien, pero son totalmente insuficientes, es demasiada la ola que se está viviendo hoy si no atendemos cosas de fondo. Y un tema que está íntimamente relacionado con el delito es la droga en el Uruguay. Nos enteramos hace pocos días que tenemos el triste honor de ser el país que más consume en el continente. Y las políticas de droga en el Uruguay parece que fuera la naturalización del consumo de drogas, inundar la sociedad de drogas. De una vez por todas, creo yo, que hay que hacer lo que haya que hacer para combatir ese flagelo. Acá se hizo una campaña muy efectiva contra el tabaco hace 20 años y contra la droga parece que ese problema no fuera de una magnitud mayor aún que el del tabaco. O sea que yo creo que ese es un tema esencial para tocarlo. El de las cárceles que decía Gandini, por supuesto, si no rehabilitamos en las cárceles no hay solución. Todas esas medidas son necesarias y están muy bien, pero no son suficientes. Quiero poner 2 temas sobre la mesa que tienen que ver con esto, ¿no? Y uno, obviamente, es el narcotráfico y también el avance del crimen organizado. Porque, y Gabriel, vos seguramente lo tenés más estudiado, pero hay un tema ahí que da la sensación que en el último tiempo en Uruguay ha habido un avance, ¿no? Con abogados que lideraban estructuras criminales, abogados que aprovecharon flancos y engañaron a la justicia, empresarios que eran parte también de organizaciones, otros que fueron asesinados por sicarios. Da la sensación de que que ha ido avanzando la estructura criminal que tenemos en Uruguay. No sé cuál es tu análisis y después quiero ampliar el debate también a los demás integrantes. Bien. Bueno, el crimen organizado es un menú súper amplio, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, en materia de que tiene que ver con legitimación de rentabilidad criminal, lavado de activos, el Uruguay desde los 70 en adelante ya ofrece esos servicios a grandes organizaciones criminales
públicamente conocido, a finales de los 80 fue el Uruguay sirviéndole a la organización de Medellín, lavando dinero a través de oro, con Uruguay no tiene una sola mina de oro. Y de ahí te puedo nombrar un montón de casos donde Uruguay participa de alguna u otra manera para la legitimación de activos sucios a grandes organizaciones criminales. Entonces, no es nuevo en ese sentido. Ahí entra toda esta idea de cómo nos creemos y nos pensamos, el mito de la excepcionalidad uruguaya, etcétera, ¿no? Al menos en lo que tiene que ver con crimen organizado. ¿Pero ves que ha habido avances? Ahora voy a tu pregunta puntual, porque me parece bueno recuperar esto, porque parece que es algo novedoso y que arrancó ahora. Exacto. Sí, lo que hay en los últimos años son algunas novedades que un poco se dijeron acá, que eso también afecta cómo se va reemplazando algunos delitos por otros. Y bueno, hay un mojón muy importante, y es que hay una suerte de asociación cuando uno repasa las curvas de, por ejemplo, de homicidios y delitos estupefacientes, que van creciendo de la mano, ¿no? Entonces, el mercado de las drogas ilegalizadas en el país va aumentando, lo que no quiere decir que nuestro mercado doméstico genere frutos como tal, sino lo que quiere decir es que el Uruguay empieza a tener una participación en un esquema internacional, porque esto es una lectura internacional, que es distinta a lo que había antes. En el Uruguay empieza a ser un lugar donde se aloja droga, se acopia droga, los trasiegos empiezan a aumentar. Los puertos de salida hacia Europa y África empiezan a tomar mayor relevancia, sobre todo en la pandemia. La pandemia tuvo fue un mojón muy importante en dos sentidos. El primero es que se cierran algunas rutas comerciales, sobre todo en Brasil por el puerto de Santos. La hidrovía comienza a tener una nueva participación más fuerte aún, y bueno, y el Uruguay empieza en ese sentido a tener un lugar importante, sobre todo el puerto de Montevideo. De ahí que nos empezamos a encontrar donde, fíjate que en 2006, cuando se da la operación Campanita, que fue un momento de ruptura importantísimo, se encontraron más o menos 500 kilos de cocaína, y ahora hablamos de toneladas, 4, 5, 6 toneladas. Entonces hay un cambio muy importante. Y después está lo que representa Marcet, no Marcet como persona como tal, sino lo que representa esto que llamamos Marcet, que es una organización como tal que ha utilizado las estructuras uruguayas para eso. Claro. Entonces ahí se da cierta manifestación. Igual ahí creo que está el nombre de Marcet, y también han pasado nombres importantes en cuanto a la organización que integran. Moravito era uno, González Valencia era otra. Son organizaciones criminales que tienen un poderío económico mucho más grande que el PBI de muchísimos países. Sí, la Drangheta, Sinaloa, Juárez, Tijuana han estado acá. Ahí quiero abrir un punto al debate, porque hay responsabilidad de Uruguay en tanto, por ejemplo, mencionaba Gabriel el puerto, ¿no? No tuvimos un escáner que controlara medianamente bien, no decir bien ni perfecto, medianamente bien, y por lo menos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta hace 3 días más o menos, ¿no? ¿Ahí hay de alguna manera una autocrítica por parte del sistema? Bueno, acá el problema que yo coincido con Gabriel. Porque si no tenés ni un mecanismo de control, ¿cómo no te va a pasar? Lo que se dijo hace un ratito, que lo voy a enganchar, porque cuando el ministro Carlos Negro dijo el combate al narcotráfico, sacado fuera de contexto la frase, el combate la guerra contra el narcotráfico está perdida. Está perdida. ¿En qué contexto? Colombia, que es el principal productor de cocaína, tiene 8 bases militares estadounidenses y tiene todas las agencias de tres dígitos que usted quiera, la CIA, la DEA y la NSA, y todas ahí. Y Colombia cada vez exporta más droga. Los caminos han cambiado. Nosotros ahora estamos en el camino de la droga. Sale la hidrovía y sale por el puerto, que digo por el puerto porque estamos hablando de que sabemos que se han encontrado en Europa, en África, la droga que sale acá. Y todos sabemos, lo sabemos todos, que los escáneres que teníamos además detectan de 1 metro más abajo, así que los traficantes saben que en el metro, hasta el primer metro, pueden poner lo que quieran. Si lo sabemos nosotros, lo sabe cualquier ciudadano. Bueno, cambió la ruta, pero eso es lo que quiero decir es... Pero ahí no fuimos serviles, en definitiva. Cambió y Uruguay entró en la ruta del narcotráfico y del acopio. ¿Y cómo repercute esto? Porque tiene para mí dos grandes... Es el lavado del dinero, por un lado, y cómo le repercute a la vecina y el vecino en el barrio, cómo nos repercute en el barrio. Sí, el microtráfico. ¿Y por qué no? No, pero no es solamente el microtráfico, es el acopio, porque la mayoría de los asesinatos y los crímenes y las balaceras de los delincuentes ni siquiera son por tener un barrio, el control de un barrio para vender la droga, es por el acopio. Claro, entonces, cuidar la droga. Entramos a pilar la droga, el que la cuida, y si la perdiste, fuiste. Entonces, entramos.
en los esquemas internacionales. Bien. Y ahí hay que ser muy estricto en los controles y no podemos dejar de pensar en que hay cosas que también se hicieron mal, porque votamos una ley que, por ejemplo, dejaba con la LUC que usted podía pasar de los 4.000 y algo de dólares que usted podía usar sin declarar a 120, 130, 150.000, no sé cuánto está ahora, que usted puede lavar $1 millón con un esquema en un ratito. Sobre este punto, Manini. Bueno, el hecho de que hayamos estado años sin escáner en el puerto, sin los medios necesarios, marca que la prioridad nunca fue clara de combatir el delito en el Uruguay. Yo creo que tiene que ser algo prioritario, por eso cuando hablamos de la emergencia nacional, tiene que tenerse los medios necesarios. Nosotros hablamos de 4 niveles de inteligencia, porque lo que se trata es de prevenir, no de actuar como reacción. Hay que prevenir el delito y para eso hay que tener información, hay que estar un paso adelante de lo que va a pasar. Y para eso hay que actuar fuera del país, hay que actuar en Ciudad del Este, hay que actuar o hay que tener información que nos alerte de lo que se viene. Tenemos que tener una frontera reforzada. Hoy por hoy las Fuerzas Armadas tienen facultad para determinada franja. Hay que reforzar esa posibilidad. Hay que hacer actuar a otras dependencias del Estado, como migración. Hay que asegurar los canales, los conductos, los corredores hacia las áreas metropolitanas, dándole a la policía caminera drones, escáner, lo que precisa para poder ejercer un control efectivo. Y después hay que hacer patrullaje intensivo en los barrios, sobre todo en las zonas más complicadas, y reforzar las comisarías de barrio que han sido desmanteladas durante años. Yo creo que si se implementa, la realidad de inseguridad puede cambiar sustancialmente, pero para eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, por supuesto, priorizar la seguridad. En el discurso todo lo priorizamos, pero en los hechos después pasamos años sin escáner en el puerto. Pero, por ejemplo, el gobierno ya creó ahora una comisión que va, en el Estado, que va a trabajar en inteligencia, en contra del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, porque el lavado de activos, el sistema de venta de drogas funciona con el sistema capitalista, oferta y demanda. Hay dinero, el tema es que ese dinero después hay que blanquearlo. El Estado lo que está haciendo, lo que dijo el general Manini, ya se está haciendo. Lo empezamos a hacer ahora, se creó esto, se reforzaron los patrullajes PADO, los operativos de saturación y esperemos que en el presupuesto que vamos a poner recursos, nos acompañen también con el voto para los recursos. Quiero ir con Gandini sobre este punto, ¿no? El punto droga también en las cárceles, ¿no? Que vos como con experiencia a nivel penitenciario, ¿cómo lo ves? Y bueno, el tema de cárceles vive, a medida que va pasando el tiempo, va creciendo. Es de público conocimiento de que las cárceles se maneja mucha droga. Si bien se ha trabajado para poder ir en contra de eso, pero seguimos sabiendo de que sigue entrando droga, tanto de la familia. Aún no se ha encontrado un factor específico, pero sí sabemos que es mucha y en el correr de los años sigue aumentando. Eso Sabemos es incontrolable, es una batalla que, hablando de batallas perdidas, que se perdió. La otra vez hasta un dron hicieron entrar a una cárcel con droga. Perderse no. Acá hay un tema, seguimos hablando de que siempre estamos buscando culpables. Y yo creo que tanto la población como toda la policía y también los operadores penitenciarios, ya estamos cansados de escuchar de que siempre se busca un culpable. Porque en realidad, fallas, sí, hubieron fallas. ¿Quién tuvo la culpa? Y bueno, algunos tuvieron más, otros tuvieron menos. Pero en realidad hay que enfocarse en poder buscar una solución. Es como estaba escuchando ahora. Claro, pero lo que si en el puerto sabíamos que a cierta distancia no se podía tomar un registro, ¿por qué no acudimos a cambiar ese sistema? Es más fácil decir la culpa la tiene fulano de tal. ¿Por qué no cambiamos ese escáner entonces? Y ni que hablar, como decía Manini, referente a los barrios marginados, que lamentablemente vuelve a lo mismo que dije en un principio. Los problemas los tenemos en la cárcel, esas personas van a volver a salir. Y el micronarcotráfico, lamentablemente lo que es en los barrios marginados, existen. Y van a seguir creciendo y van a seguir apoderándose de los barrios, como lo es ahora en Malvin Alto. Y esa es la realidad. Dejemos de buscar culpables. Hay que buscar una solución.
Y la solución creo que es, si había un escáner que no estaba funcionando, ¿por qué no lo cambiamos? A nivel de la policía, ¿crees que hoy están sintiendo respaldo en el sistema político? Bueno, nosotros libremente hablamos con todos y nos reciben todos. Y es algo que venimos diciendo, nosotros ya nos cansamos de que nos oigan. Necesitamos soluciones. La policía, lamentablemente, si bien el respaldo lo tiene, lo ha tenido, pero hay momentos que lamentablemente no se siente respaldada. Un ejemplo muy claro, el que pasó ahora. Tuvo respaldo por parte del policía que abatió a un delincuente, ¿no? En Malvin Norte, que lo abordaron. Sí, 5 personas o 4 personas. Fue amenazado, le querían prender fuego a la casa. Lo que se hizo fue realojarlo, pero nos olvidamos que él es dueño de esa casa y que él sacrificadamente hizo todo lo posible para tener un hogar y que se tuvo que ir. Se tuvo que ir del barrio. Porque por recibió amenazas. Múltiples amenazas, y él no puede estar ahí. Obviamente se lo realojó en un lugar que no es de él, que no es de su confort, y que no va a poder volver a su casa. Y eso nos compete a todos. Ese es un problema también que muchas veces se habla, ¿no? De los policías y los militares también que conviven en barrios y en zonas complicadas y muchas veces con el delito también, ¿no? Cami y Brenda me piden la palabra. No, yo quiero decir algo del tema cárceles. Yo fui presidente los 5 años pasados de la Comisión de Seguimiento Carcelario Bicameral, que trabajamos muy bien. La vicepresidenta fue la actual ministra de Transporte. Soy aparte de los que creo que todos los gobiernos tienen luces y sombras, aciertos y errores. Ahora, en febrero del 2020, antes de asumir el pasado gobierno, Amnistía Internacional denunció al Uruguay diciendo que 1/4 de la población carcelaria, esta que tanto ha crecido y que estamos en récord, vivía en situación de crueldad. El 15 de abril del año 2020, el comisionado parlamentario, en el informe ante la Asamblea General, dijo que el 26% de la población carcelaria del Uruguay vivía en situación inhumana, condición inhumana y cruel. Creo que fue, no me quiero equivocar, 25 de junio del 2020, el exministro Larrañaga compareció a la comisión a presentar el plan de dignidad carcelaria y ahí denunció 23 celdas sin agua, luz, baño y camas en la cárcel de Libertad. 1.870 personas privadas de la libertad durmiendo en el suelo sin cama. Y sin colchón. 2.500 plazas se fabricaron por parte de los propios presos, personas de libertad, de árboles que estaban plantados en las 1.000 hectáreas del INR, con un aserradero móvil que se adquirió en carpinterías del INR. 2 millones de pesos por mes se ahorraron en el periodo de comida que se plantó desde la primera plantación de papa que concurrió el expresidente de la calle y el ministro del Interior. Bueno, no, digo, porque hablamos de mejorar las cárceles, pero implica trabajar, que las personas trabajen y se educan. Yo creo que siempre han habido esfuerzos, no podríamos decir que un solo gobierno acertó o ninguno lo hizo, pero también el miedo mío es que en estas convocatorias que tenemos que hacerlas, en estos planes que van a llevar un año aparentemente para presentarse, en estos espacios de diálogo, en el diagnóstico es muy difícil que no nos pongamos de acuerdo, pero que también eso no sustituya la acción, la necesidad de hacer cosas, estas que pueden parecer chicas, pero la sumatoria son las que dan respuesta. En la realidad. ¿Brenda? Son las que dan respuesta. Yo quise hacer un raconto un poco de las acciones que estaban haciendo, pero quiero referirme a otro tema, y es este proyecto de ley que va a ingresar a la comisión bicameral relacionado con el tema del lavado de activos. Porque venimos de un periodo, y no voy a entrar en la lógica de echar culpas, ¿no? Pero venimos de un periodo en la cual casi no han habido procesamientos por lavado de activos y no han habido han caído notoriamente los reportes de operaciones sospechosas que tienen que hacer quienes son sujetos obligados, ¿no? No tanto en el sistema financiero, donde hay reportes, pero sí en los actores no públicos, digamos. Esta presentación de este proyecto intenta atacar uno de los problemas claves en el manejo de la droga, que es el lavado de activos.
que es el gran negocio de esto, ¿no? En realidad, la necesidad de quien trafica es la ganancia que obtiene, introducirlo en el sistema formal. Yo creo que hubo un relajamiento, en el sentido de aflojamiento de las normas, en lo que tiene que ver con la represión del lavado de activos, que se reflejan en esto, en la caída de los reportes y en la CENACLAF, que tiene 12 funcionarios. O sea, quienes tienen que investigar el lavado de activos, hacer el seguimiento, ¿no?, de la ruta del dinero, los recursos ahí que es el gran negocio, tiene 12 funcionarios, creo que la mitad son pases en comisión. Y esta es una de las cosas que se van a tratar de abordar en esto, que va a ser un diálogo. De hecho, va a ser un diálogo interpartidario, porque en la comisión estamos todos, donde se va a discutir un proyecto de ley que trata de aunar todos los esfuerzos del aparato del Estado en la represión del lavado de activos. Tenemos que hacer una tanda, queda mucho por debatir. Quiero plantear lo armada que está la sociedad uruguaya, ¿no? La cantidad de armas que hay. También otras situaciones o políticas que se pusieron sobre la mesa. Por ejemplo, el modelo Bukele en El Salvador. ¿Y qué opinión tienen esto de la mano dura para solucionar esto? También el sentimiento de impunidad, que lo habló el ministro Negro y me parece bien interesante. Breve tanda y ya seguimos debatiendo. En todas las voces estamos debatiendo sobre la inseguridad. Se pusieron varios temas sobre la mesa. Antes de la tanda quedó lo del lavado de activos, pero quiero ir ahora al tema de las armas, la cantidad de armas que hay en Uruguay. Internacionalmente se dice que cuando hay una registrada, el cálculo es que es el doble. En Uruguay hay 600.000 armas registradas, o sea que se estima que hay 1.200.000 armas en la sociedad civil. La disponibilidad de armas obviamente juega un papel fundamental en la violencia que tenemos hoy. ¿Cómo se controla? ¿Cómo ven este tema? El gobierno y el ministro Negro ha planteado que quieren hincarle el diente a este asunto. ¿Manini? Esto como el tema del huevo o la gallina. ¿Por qué la gente se arma hasta los dientes? Porque el Estado no le da seguridad. La gente honesta me estoy refiriendo. ¿Por qué tiene alguien que vive en una chacra en las afueras de Montevideo o en Canelones necesita un arma para vivir por lo menos un poco más tranquilo? Porque el Estado no garantiza la seguridad como lo debiera hacer. Si el Estado garantizara, si el Estado cumpliera su rol que la Constitución lo obliga, bueno, sería tal vez otra la situación, otra la realidad. Honestamente, pienso que los delincuentes nunca van a bajar su disponibilidad de armas y que sacarle a la ciudadanía honesta no es el camino. Sí se puede sacar del mercado de la vida cotidiana aquellas armas que no están legales, que no están registradas, eso es otro tema, pero un arma bien habida a veces es necesaria dada la realidad que vive hoy el Uruguay. ¿No está a favor del desarme entonces? Bueno, por lo menos no así como está planteado. Claro, pero lo que pasa es que una cosa, las armas no eligen, van a caer en la mano de una persona honesta o no. Es decir, sí, una persona, digamos, el trabajador de la chacra va y compra un arma legal. Acá el problema que estamos atacando son las armas ilegales, que la mayoría de ellas están en manos de la delincuencia. Bueno, ese es un tema importante, no el arma del ciudadano, el vecino que fue y se compró. Claramente, lo que es ilegal está bien que sea. Y es ilegal, y bueno, pero ahí hay que atacar. Porque la cifra que dijiste es, y primero, hay que requisar armas de todos lados. Y después habría que hacer alguna forma de que se entregara de alguna forma el arma irregular que se fuera entregando. Porque el problema pasa que el ciudadano honesto, cuando tiene un problema, Manini va a dudar en tirar. Y el delincuente no va a dudar. Entonces a veces el arma, eso me lo enseñaron los policías, a veces el arma en manos del ciudadano es más contraproducente que no tenerlo. No, yo estoy totalmente en contra de esa visión del gobierno. ¿Por qué? Primero porque hay un atributo de la libertad que se corresponde con el que el ciudadano honesto, el padre de familia que para su defensa, o la persona que por el trabajo requiere de un arma, o los cazadores, o gente vinculada al deporte con las armas, del tiro, o coleccionistas de armas, no tienen por qué caer en esta lógica que sí compartimos, del que hay que desarmar y perseguir, que es el delincuente, que es el narcotraficante, que ese no registra a su nombre el arma, ni la compra legalmente en una armería
ni va a un psicólogo y tiene que demostrar pericia de tiro para que se le otorgue el TATA, el permiso de tenencia de arma. Ese la roba, o la compra del mercado negro o la trae de contrabando. Entonces, las más de 600.000 armas que están en Uruguay están registradas en el primer registro nacional de armas de Sudamérica, que está en Uruguay, que funciona, a mi juicio, muy bien en el Ministerio de Defensa. Y por tanto, ¿la situación cuál es? En el año 2014, Uruguay sanciona la ley en el marco de compromisos internacionales que el país tiene en el propósito de procurar el combate al tráfico ilícito de armas y municiones. Claro, pero pasa que ese es el problema. No cumplió el objetivo. La delincuencia está armada hasta los dientes. No cumplió el objetivo porque el decreto, que fue tardío, del 2016, introdujo aspectos que no existían hasta ahora, como el registro balístico, que en la práctica hizo que se haga muy difícil que una persona pudiera renovar el permiso. Por eso se postergaron con 3 leyes votadas por unanimidad, yo fui el autor de las mismas, que fueron prorrogando la entrada en vigencia. Y ahora hemos presentado un proyecto de ley nuevo que tiene el propósito precisamente de dejar bien en claro a quién hay que desarmar, pero digámoslo, al delincuente, al chorro, al narco, no al ciudadano de bien restringirle eso. Pero aparte, permítame, Viviana, he estudiado mucho el tema. En 1996, Inglaterra y Australia restringieron las armas de fuego. Sí. En nuestro continente lo hizo Brasil en el 2003 y en el 2012 casi las prohibió Venezuela. Países que, contrario a lo que buscaban, aumentaron o no cesó, y en algunos casos aumentó, como en Venezuela y Brasil, a costa del crimen organizado, el delito del crimen. Es decir, la relación entre armas en manos de la sociedad civil honesta y que legalmente tiene el arma no es proporcional al aumento del delito. Los 3 países con más armas de fuego son Estados Unidos, Suiza y Finlandia. En Estados Unidos, a más armas de fuego, el que más tiene la población, aumenta el crimen. Bien. En Suiza no hay una relación directa. Entonces, no entreveremos. Y también quiero decir algo, el señor ministro dijo en la comisión que estimaba 1.200.000 armas. Sí. No sé por qué. Por cifras internacionales. ¿Qué cifras internacionales? Análisis internacionales, Sí, ahora ¿cuáles? le quiero ir a Gabriel, pero indican que de las registradas hay el doble. ¿Puedo intervenir? Sí, por favor, adelante. El Servicio Nacional de Armamento, ¿no?, calcula que aproximadamente hay 600.000 armas en manos de civiles. Exacto. Hay un cálculo que ya tiene más de una década, que lo hizo un consultor, donde a partir de las incautaciones de armas de fuego en delitos, se dio cuenta, detectó, de que la mitad de las armas que eran incautadas no estaban registradas. Por lo tanto, hizo esta idea, que es verdad que es una construcción del dato internacional, no es precisa, es aproximada, de que, bueno, si hay 600.000 armas registradas, hay otro tanto que no está registrado. Pero esa construcción del dato está mal, porque él hace una inferencia a partir de armas que están en el circuito delictivo, y esas 600.000 armas no estuvieron todas en el circuito delictivo. Entonces es una falacia, no es lineal, no se puede hacer una construcción lineal. Más allá de eso, que es un problema de construcción del dato, que nos habla de que estamos en muchas cosas, y en esto también, muy inmaduros en construir datos más o menos precisos que nos reflejen la situación en la que estamos, lo que hay que decir es lo siguiente. 7 de cada 10 homicidios en los últimos años son protagonizados por armas de fuego. Están aumentando las heridas de armas de fuego en la población en general y particularmente en niñas, niños y adolescentes. Les voy a dar unos datos. En el año 2002 ingresaban al Pereira Rosell por heridas de arma de fuego en niñas, niños y adolescentes. Había una consulta cada 20.000 consultas. Y en el año 2020 bajó la mitad. Hay una consulta cada 10.000. O sea, aumentó las consultas por heridas de armas de fuego. Entonces, hay un tema que hay que abordar con las armas de fuego, no solo en materia delictiva, sino también en el uso de armas de fuego, en la cercanía que tienen las infancias y adolescencias con armas de fuego. Se ha hecho muy poco en el Uruguay en materia de sensibilización, concientización, de ver esto como un riesgo. Puede ser un riesgo, depende en dónde esté esa arma, ¿no? Y bueno, ahí hay mucho a trabajar. Ni que hablar todo lo que tiene que ver con arma de fuego en manos de digamos,
mercados ilícitos. Y ahí hay otros datos interesantes. También viene aumentando las denuncias de delitos vinculados con el tráfico de armas interna en el país. Entonces, hay un problema con esto, hay que abordarlo. Y hay muchos intereses también en juego, porque también hay intereses tan coleccionistas, armenos, hay una gran industria por detrás. Además, otras, como decía ahora el senador, digo, hay quienes defienden esto como un valor, la libertad de poder tenerlo. Entonces, digo, es un tema muy sensible y hay distintas voces, pero hay que abordarlo porque es urgente. ¿La delincuencia está más armada que la policía? Sí, totalmente. Y eso se viene viendo ya hace un determinado tiempo. Se han encontrado en requisas que se han hecho de pie a tierra, no recuerdo hace cuánto, 8 de octubre y Pan de Azúcar, control rutinario. En la Unión. La Unión, exacto. Control rutinario, pidieron abrir la valija y encontraron chaleco y armas de todo tipo, largas y cortas. Sí, que viene creciendo, sí. Viene creciendo y muy rápido. En cárceles también hubieron armas dentro de las cárceles. Pero es un tema en el cual comparto, se tiene que ir directamente a las personas que están en ilícita, no a las personas que quieren ser... Pues yo lo hablo en lo particular, tengo compañeros que les gusta salir de casa y tienen su arma reglamentada y ellos no tienen por qué estar en una situación de rehén en el que le digan, no, a partir de ahora no se va a poder más. Yo creo que acá el tema arranca en la gente que no está para el bien. Y si sabemos que la delincuencia sigue creciendo y tiene una cantidad de armas, yo creo que hay que atacar ahí. Brenta, ¿qué dice? No, yo digo que nadie está planteando requisar armas de las personas que la tienen legales y que la tienen para su defensa. Yo quiero dar una opinión absolutamente personal. Yo no tendría nunca un arma en mi casa porque no la sé usar y porque además hay un gran riesgo si tenemos niños menores en tu casa, pero es una opinión absolutamente personal. Pero entiendo que hay gente que la pueda tener para defenderse porque se siente más seguro, porque viene una chacra en Canelón, lo puedo entender. O sea que nadie está discutiendo que quien la tiene legalizada la tenga. Tampoco nadie está discutiendo que quien la usa para cazar, con las reglas del juego claramente establecidas, porque yo creo que hay gente que caza por deporte y hoy por hoy hay gente que caza para comer. Es así. Es así. Por lo cual me parece que hay que tener mucho cuidado con esto y no transmitir una idea falsa de que se le va a requisar armas a la gente que la tiene en estas condiciones. Creo sí que hay que abordar el tema de una superpoblación, por decir de alguna manera, de armas en la sociedad uruguaya, que en realidad muchas de ellas van a parar a la delincuencia, porque son robadas a personas que las tienen registradas legalmente y que alimentan ese mercado de armas ilegales, ¿no? Entonces, yo no sé la solución cuál es para esto, creo que hay técnicos en la materia especializados, pero me parece que es un tema que la sociedad uruguaya tiene que abordar y creo que el ministro lo ha puesto sobre la mesa como tema de debate, no para atender la situación de quien la tiene legalmente, sino para reducir ese mercado que evidentemente condiciona a más violencia. Sí, que es enorme y sobre todo también en algunas zonas y con edades cada vez más chicas usando también armas de fuego. Quiero ir a un tapecito y a un informecito para plantear un tema sobre la mesa, pero antes de eso te preguntaba por la capacidad de fuego de los delincuentes, era mayor que la de la policía. Y quiero consultarte también en cuanto a la preparación. ¿Sienten que hoy están preparados para enfrentar el crimen organizado como está? La policía siempre estuvo preparada. Bien, tenemos una policía preparada. Tenemos una policía preparada. Lo que sí a veces ponemos hincapié son en los, ejemplo, cuando hacen los llamados en tema de tiempos en la escuela. Pero no por su falta de preparación, sino que hay especializaciones que determinan que deberían de estar un determinado tiempo más. Ejemplo, la republicana sabemos que la UNATEM es una especialización en la cual se deben especializar en diferencia a los que hacen jefatura, ejemplo, las seccionales. Claro. Pero no, nosotros el hincapié que ponemos es que las seccionales también deben cumplir ese periodo de capacitación porque también son sujetos, sin ir más lejano, el tema de allanamientos nocturnos, que
sabemos que tenemos un equipo que está preparado, pero sabemos que el interior, un ejemplo, no los tenemos a todos preparados. Y obviamente que esto es algo que se va a ir dando con el tiempo, pero sí nosotros como sindicato exigimos que también preparen a la gente que está en las seccionales. Bien. Porque van a ser parte también de eso. Claro. Vamos a ir a ver este informecito, así seguimos el debate. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. El método Bukele, el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que el fenómeno que tienen allá es distinto al nuestro. Y el expresidente Lacalle Pou dijo que no es un modelo para Uruguay. ¿Es aplicable este método Bukele, Manini? Indudablemente obedece a una realidad de otro país con otras características. El problema que tenía El Salvador en materia de seguridad no es el que tiene el Uruguay. Yo creo que extrapolar una cosa, traer algo de afuera, no es lo mejor para el Uruguay. Más allá de que nosotros creemos que en muchos aspectos, como la materia carcelaria, hay que cambiar lo que estamos haciendo acá, cárcel de máxima seguridad, separando a los pesos pesados del delito aparte, el triaje, la separación de los primarios de los pesados, todas esas cosas que son se pueden considerar un endurecimiento en materia carcelaria, pero apuntando a poder rehabilitar de otra forma y cumplir con el artículo 26 de la Constitución, que no se está cumpliendo hoy. Pero importar modelos de afuera, ni este ni otro de ninguna índole estamos de acuerdo. ¿Brenta? No, yo comparto, no comparto para nada. Creo que responde a una realidad, un niveles de violencia altísimos como tenía El Salvador. Me parece que hay una cuestión donde habría que ver hasta dónde quienes están en esas cárceles son los verdaderos responsables de los delitos realmente violentos y quienes manejan esas organizaciones delictivas, las maras, ¿no? Sí. Que funcionaban en El Salvador. ¿Cuántos de esos están presos? O si están presos, los que operaban, ¿no? Yo creo que este modelo no es para Uruguay y sí comparto que hay que trabajar con mucha fuerza en la reincidencia. No me parece que endurecer sea separar. Al contrario, me parece que es adecuado separar a aquellos presos que tienen una larga trayectoria delictiva de quien el día anterior robó una gallina, ¿no? Hay quienes dicen también que la clave de la baja en los homicidios de El Salvador, que quiero decirles, pasó de 2.300 asesinatos anuales en 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, a 154 homicidios en 2023, pero hay quienes dicen que esto inició antes, en 2016, y con la negociación con las pandillas. ¿Esa fue la clave? No sé, ¿cuál es tu visión, Tenenbaum? Bueno, hay mucho para hablar en esto, ¿no? Mira, el primer mensaje que me gustaría dar es el siguiente. Fenómenos como el de Bukele, la responsabilidad recae en aquellos dirigentes políticos demócratas que no supieron lidiar y gestionar la seguridad pública. Para mí, yo lo veo de esa manera. Engendran este tipo de personajes. Pero es el fracaso entonces del sistema de partido, de ponerse de acuerdo, que estamos tratando de dialogar acá. Ponerse de acuerdo para llevar a cabo una política de seguridad estructural. El último quizás, o el claro, que imagínate cuando llegas a 2.300 asesinatos. No, ellos llegaron a tasas por encima de 100 cada 100.000 habitantes. Entonces, fueron el sistema de partido democrático de gobierno los que fracasaron. Eso me parece que es el primer mensaje para dar. Bukele realizó pactos con los líderes de las maras, eso hay evidencia. Claro. No están en El Salvador, algunos salieron en Estados Unidos.
eso no es un invento de Bukele. Antes, el partido que pertenecía a Bukele, de hecho, el Frente de Fernando Martí, también había hecho pactos con las maras y en los momentos que hay pactos baja sustantivamente la curva de homicidio. Hace poco lo vimos en Rosario, eso. Sí. El mismo fenómeno se ha visto en Rosario. Eso no es novedoso desde el punto de vista de la gestión de la seguridad. Se ha visto de los años locos de Chicago, de los 20 en adelante, cómo se gestiona la seguridad con base en ciertos pactos. El asunto es cómo se dan esos pactos, con qué grado de impunidad, con qué grado de corrupción. Es todo muy fino ahí, es para otro momento eso. Claro. Pero todo es un proceso que se da. Ahora, también hay que decir que Bukele logra eso violando derechos, logra eso con un montón de arrestos inapropiados, logra eso con, digamos, socavando el derecho de reunión, en fin. Es un contexto muy especial, con un estado de excepción que llevó más de 2 años, con una reelección actual que está muy en duda. Pero protegiendo con una el derecho a la vida de los salvadoreños. No, terminá y vamos con la integración de la Suprema Corte de Justicia también es sospechosa de cómo se dio. Entonces, bueno, hay un montón de condimentos que lo hacen a El Salvador muy particular, que no se da, digamos, en un modelo que quizás acá podemos discutir democrático. Manini. Sí, tal vez violentando derechos de delincuentes, pero asegurando el derecho a la vida de miles de salvadoreños que de otra forma estarían muertos al día de hoy. Bien, yo lo que me preguntaba es, con una cárcel, con los niveles que tenemos, pongo la cárcel como ejemplo, ¿no? Con los niveles que tenemos acá, en Uruguay, ¿no se negocia? ¿No se negocia con determinados delincuentes? No se negocia y no se puede negociar, ¿no? Claro. ¿Qué significaría negociar con delincuentes? Claro. ¿Qué no es sé, eso? pregunto, porque hay veces que, por ejemplo, me pregunto, ¿no? Una cárcel con 16.000 presos, que es una bomba de tiempo, no sé si no esperaría cosas peores de las que tenemos, que son graves, ¿no? Pero entonces, por eso lo pregunto, ¿no? Yo lo que digo es que una cosa es que tengamos penas alternativas, ¿no? Para delitos que no merecen estar presos. Yo creo que en ese sentido hay que pensar en mecanismos que permitan que personas que cometen delitos primarios, delitos menores, que no atentan, bueno, puedan ser sustituidas las penas de cárcel por penas alternativas que descompriman el sistema carcelario. Que está claro, yo planteo otra cosa, pero pero yo digo, de pacto nunca lo escuché. ¿No? Hay algo aquí de lo que tú decís, que no, el imaginario parece que nos sentamos en una mesa y negociamos, y no se da de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en la cárcel, como dijo el compañero acá, digamos, hay mercados ilícitos varios y también hay forma de gestionar la cárcel. Por ejemplo, quitar el consumo de algún tipo de sustancia en la cárcel puede ser una bomba de tiempo. Claro. Te puede generar muchos problemas. Entonces vos como institucionalidad tomás una decisión con base en ceder cierto espacio para no obtener consecuencias no deseadas, todas las consecuencias no deseadas que ya no hay. Exacto. Ese tipo de gestión es la que se da, ¿no? Como Estado tú podés priorizar la persecución criminal. De hecho, no se persiguen los casi 200 figuras penales que tenemos, digamos. No, hay una priorización. Decidimos priorizar el abigeato, eso es parte de una decisión de carácter político. Exacto. Y así otras, ¿no? Entonces, la priorización que hace motorizar al sistema, la capacidad que tiene el Estado para perseguir determinado delito, tiene que ver también con este tipo de decisiones. Claro, también, por ejemplo... en materia de lavado de activos es muy claro eso. Bueno. Lavado de activos o también en los controles en algunos barrios. Lo planteo porque a simple vista uno dice, acá no habrá habido algún tipo de conversación. No sé, Gandini, cuál es tu visión de lo que sucede en la cárcel. También, por ejemplo, el tema de los celulares. No habría que decir, bueno, ¿sabés qué? No sé si el sistema es prohibir los celulares, porque la verdad es que todo el mundo tiene no 1, 3 celulares. Entonces, ¿vale la pena gastar recursos en evitar que haya celulares si todo el mundo los tiene? ¿O tenemos que cambiar esos recursos para otros lados? Bueno, convengamos que hay cárceles que tienen la autorización de tener celulares. Hay otras que no. Las chacras, Punta de Rieles Viejos tienen pero hay celulares en todas, a eso es a lo que me refiero. Sí, hay celulares en todas, sí, porque esto no es una noticia de hoy, es una noticia de siempre. Sí. En cárceles hay celulares en todas las cárceles. Lo que se trata es de priorizar el hecho de que el penal de Libertad, como sabemos que es un centro carcelario de alta seguridad, se supone que no debería de haber. Sabemos que también los hay. Y bueno, los protocolos existen. Ahora, volvemos al tema de que
¿cómo podemos hacer para terminar con esto? Y bueno, obviamente que los recursos humanos no dan, y lamentablemente si no tenemos recursos humanos, hay muchas cosas que van de la mano y que no las vamos a poder hacer. Yo creo Como que hablamos... ya que menciona ese tema, de los efectivos del Ministerio del Interior, tal vez la mitad están en tareas ejecutivas en combate directo con el delito. O sea, estamos hablando de 15.000 o más que están o en tareas administrativas, burocráticas, o están con problemas de partes de enfermos, o están en comisión fuera del ministerio, que hay centenares, y eso es algo que se puede revertir si se tuviera la voluntad. ¿Cree que hay que administrar mejor los recursos que hay? Administrar mucho mejor los recursos que hay, porque esta falta de recursos genera el estrés que lleva, bueno, hoy es el día de la prevención del suicidio, lleva a suicidio de policía y lleva a la situación de que cada vez hay más certificaciones médicas. Es gravísimo el problema que hay que encarar. CONCAR, hoy actualmente, en la última... que se hizo la última estadística, tiene 510 policías activos, ¿tá?, para casi 6.000 reclusos. Claro. Bueno, la incorporación de los becarios. Y hablo tanto policía como operadores, ¿no? Sí, está claro. La incorporación de los becarios en las comisarías, que fue una medida que se adoptó para mejorar la recepción de las denuncias, fue una medida que liberó personal ejecutivo para tener más personal ejecutivo en las calles. Los becarios se retiraron en algún momento. Bueno, ahora se va a restablecer en un convenio que el Ministerio del Interior va a hacer para liberar personal ejecutivo y además tener mejor calidad de recepción de las denuncias. Bueno, hubo una promesa de campaña de 2.500 efectivos más. ¿Se van a poner ahora en el presupuesto? Sí, claro. ¿Sí? Están anunciados y se van a poner. Y el tema es que el presupuesto es sumamente importante porque capaz que la gente... Con la música me tengo que ir. Bien. Cortito. Precisamos presupuesto para los efectivos prometidos y presupuesto también para las cárceles. Bien, de igual forma, discrepamos un poco porque tenemos el tema de eventuales, en lo cual tenemos casi 800 eventuales, que hay muchos que cumplen con los requisitos para ser presupuestados, y creo yo que deberíamos atacar primero en solucionar ese tema. Tenemos también la gran cantidad, el hueco enorme que tenemos en INR, que también los eventuales podrían ser la solución ya, y no hablamos de presupuesto. Bien, les agradezco mucho a los 6 por acompañarnos esta noche, a todos ustedes por estar del otro lado. Obviamente es un tema eterno y muy amplio, daría para quedarse discutiendo bastante más, pero por hoy les agradecemos muchísimo. Buen fin de semana, nos reencontramos el próximo viernes.